La bienvenida al licenciado Alfredo Espinosa Rodríguez. Él es periodista, licenciado en comunicación, tiene una maestría en estudios latinoamericanos y es analista de temas de comunicación y política. Fue asesor del doctor Luis Verde Soto, ex consejero electoral. Licenciado Espinosa, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que se ha iniciado ya. Gustavo, un saludo cordial a toda la audiencia, radioescuchas, a todos los ciudadanos que siguen su prestigioso medio de comunicación. Sin lugar a dudas, el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral es un proceso sui generis, marcado principalmente por esta convocatoria letargada de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar el concurso de méritos de oposición para principalizar a dos consejeros del CNE. De igual manera, en los próximos días, a partir del 20 de noviembre, faltando 3 días, esto tiene que realizarse, digamos, un concurso, tiene que realizarse, perdón, un sorteo público en donde los 2 de los 5 consejeros conocerán si continúan o no en sus puestos, y esto hasta que se principalicen las nuevas autoridades. Esto genera mucha incertidumbre en el ámbito político, en el ámbito electoral, teniendo en cuenta que se vienen unas elecciones seccionales, que tiene que existir la planificación de un calendario electoral, de un proceso electoral. Entonces, se necesitan dar certezas a las organizaciones políticas, a la ciudadanía. Hay ¿Cree un usted proceso. que es inconveniente esta renovación parcial? No, yo creo que la renovación parcial es necesaria y tuvo que haberse realizado antes, porque cada consejero tiene que rendir cuentas por el trabajo que ha realizado. Los que estuvieron antes, los que están ahora, independientemente del papel que hayan llevado, y aquellos que han preferido estar en el anonimato y quedarse callados, pensando que eso es ser prudente. Cada uno tiene que rendir cuentas de sus actos, ¿no? Y tiene que rendirle cuentas al país Lo principalmente, que nos ¿no? está diciendo ustedes es que hubo retrasos que han vuelto extemporáneo este cambio. Ha habido retrasos. Hay una consulta que realizó el Consejo Nacional Electoral a la Procuraduría General del Estado para que, con el criterio de Procuraduría, se cuente con la debida legitimidad para, fortalecer, digamos, este proceso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Lo preocupante de esto, a mi criterio, es que se deja sentada jurisprudencia sobre esta negligencia en la en el retraso que se lleva a cabo para la renovación de consejeros del CNE. Existe una negligencia, falta de planificación, que incluso podría llevar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a un llamamiento a juicio político, porque no han cumplido al 100% con su trabajo, y ahora nos vemos abocados a aceptar esto, porque el Consejo Nacional Electoral no puede operar, no puede estar descabezado, operando únicamente con 3 de los 5 consejeros. Es necesario que se constituya en su pleno y que pueda trabajar en la planificación de las siguientes elecciones. Con estos problemas de por medio, ¿en qué punto se encuentra la conformación de la veeduría ciudadana? Bueno, es un camino, que es una hoja de ruta que ha trazado, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que la ciudadanía, lo que la sociedad civil debe exigir, las organizaciones políticas sobre todo, deben exigir es absoluta transparencia, ¿no? En el papel de los veedores, que en realidad sean veedores y no agentes de ningún partido, movimiento político, ¿no es cierto? Para que puedan dar certezas, que certifiquen que todas las etapas de este proceso aletargado al menos se están cumpliendo con la debida pulcritud, para evitar que personas poco técnicas lleguen a ser autoridades electorales. Lo que se necesita es funcionarios de alto nivel, capacitados en temas electorales, y sobre todo con un alto compromiso para organizar las siguientes elecciones, los siguientes procesos, y cumplir con etapas muy importantes de estas, como la realización del calendario electoral, el llamado al proceso electoral, y la discusión y debate sobre la importancia y la necesidad de reformar el Código de la Democracia, porque las Se reglas está, del juego no se están está a claras tiempo, de todo. licenciado Espinosa, antes de hablar de las reformas, se está a tiempo para concluir con este concurso público antes de iniciar el año electoral.
No, indudablemente no. Los consejeros que van a ser sorteados, quienes van a conocer si se quedan o se van a partir del 20 de noviembre, tendrán necesariamente que llevar a cabo este proceso, al menos iniciarlo durante el primer trimestre. Estamos hablando que entre abril o mayo tiene que arrancar, digamos, esta etapa del proceso electoral para las elecciones seccionales del 2023, ¿no? Los consejeros que se principalicen tendrán que tomar las riendas de un proceso ya organizado o en buena parte en vías de organización. Entonces, realmente esto genera un problema, pero hay que llevarlo adelante porque no, la figura de la prórroga no es dable, no es factible que existan estas prórrogas, ¿no es cierto? Pero la fuerza de los acontecimientos es la que ha determinado que las cosas se den de esta manera en la renovación de autoridades, y no solo del Consejo Electoral, sino también de otras autoridades de Estado. Las reformas son, diríamos que continuas, casi permanentes en el Consejo Nacional Electoral. Recordamos, tenemos fresco el paso del doctor Gustavo Vega, parte de ese proceso de renovación de varias entidades del Estado, impulsado por Julio César Trujillo. Nuevamente hablamos de reformas al Código Electoral. ¿Qué considera usted es lo más necesario, imprescindible, urgente? Bueno, creo que hay una base importante. Participación Ciudadana presentó un documento con un grupo de expertos electorales sobre una decena de puntos a reformar. Entre ellos es necesario racionalizar la participación política en el país, la participación política de las organizaciones, partidos y movimientos. No es posible que aquí exista demasiada laxitud en el código vigente para crear organizaciones políticas presentando únicamente un cierto número de firmas, cuando muchos ciudadanos, el momento en que van a verificar o que cuando requieren un documento y les piden el certificado de apoliticismo, se enteran que forman parte de una organización política. Entendemos que hay 268 organizaciones políticas en el país, ¿es esto correcto? Así es un número abominable. O sea, una democracia así no funciona porque no existen 268 ideologías. O sea, aquí se crean partidos y movimientos políticos casi como por capricho. Mucho aventurerismo, mucho oportunismo político, intentos de tratar de adecentar hojas de vida política de parte de quienes crean esto, por una parte, y por otra también la intención de recibir recursos del Estado para tener publicidad gratuita en los medios que después valga la consideración, querido Gustavo, después al mismo Estado le cuesta pagar a los medios de comunicación porque no cumple al 100% con sus responsabilidades. Recordamos estos negocios o negociados que se han hecho con dinero electoral, recordamos las tristes páginas de este señor Espinel, pero de la mano con esto vienen también los partidos o movimientos de alquiler. ¿Qué se debe hacer al respecto? Indudablemente, lo importante dentro de esto es endurecer los requisitos para que las organizaciones políticas cobren vida. La idea no es fragmentar el escenario, sino más bien agregar, ¿no? Los partidos tienen que ser entes de agregación de voluntades, no de dispersión de estas. Entonces se necesitan alrededor de unos 4 o 5 partidos políticos fuertes de carácter nacional, ¿sí? Que operen, que trabajen exclusivamente en el ámbito nacional. No es posible que un movimiento cantonal o que un movimiento provincial participe en procesos nacionales, ¿no? O que partidos nacionales hagan alianza con organizaciones provinciales para terciar en elecciones legislativas. Eso no debe ser así. Digamos, esto se ha hecho una suerte de mezcolanza, ¿no? A conveniencia de las dirigencias políticas para tratar de captar votos, cuando lo que se necesita es racionalizar esta participación, pero sobre todo mejorar la calidad de la misma. ¿Qué opiniones, qué sugerencias tiene usted con respecto a la preparación de los candidatos en general, a la falta de exigencias que existe en la norma? Un candidato a la presidencia de la República tiene menos requerimientos que un profesor en el nivel más básico de la Universidad Ecuatoriana. Claro, es necesario, por ejemplo, que se ponga a operar al Instituto de la Democracia del Consejo Electoral. Es el instituto de capacitación que recibe un porcentaje nada despreciable del fondo partidario permanente de
de las organizaciones políticas. A través de este instituto se debería generar el proceso de capacitación para todos los afiliados y precandidatos y candidatos a las distintas dignidades de elección popular. Pero ¿qué le dice a usted, qué le sugiere ese indicador de Latin Barómetro del 2021 que habla de que solamente un 33% de los ecuatorianos apoyan al actual sistema democrático? Querido Gustavo, me parece que existe una visión un tanto distorsionada, o nos han vendido durante 14 años una visión distorsionada de lo que es la democracia. La democracia no es el narcopopulismo, la democracia no es el clientelismo, la democracia no es crear elefantes blancos, crear deuda, crear estructuras mafiosas, ¿no? O que pueden dar obra, pero que en la práctica esto no se llega a ejecutar, ¿no? Lastimosamente existe una visión distorsionada de la democracia es más participación, la democracia es mucho más involucramiento de parte de los ciudadanos en cada una de las decisiones que se toman, la democracia es diálogo, es libertad y es todo lo que no tuvimos hace más de una década. Entonces, para eso es necesario precisamente topar temas como estos, como los de la reforma electoral, la reforma política que puede ir anclada a esta reforma electoral, para que los ciudadanos tengan una visión mucho más amplia de esto, mucho más abierta, porque lo que hemos tenido durante más de una década ha sido, insisto, estas distorsiones, y muy posiblemente las cifras del Latino Barómetro responden a esas distorsiones que han permeado durante 14 años y que le han costado al país más de 70 millones de dólares con temas de corrupción que ahora se siguen investigando y que muy posiblemente esa cifra se incremente. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Un saludo a todos. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa. Él es analista en temas de comunicación y política, ex asesor del consejero Luis Verde Soto en el Consejo Nacional Electoral.